capítulo 2 de Lucas, verso 1, dice: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, o Augusto Queisar, que todo el imperio romano fuese empadronado. Recuerden que la escritura nos dice, la Torá habla de que hay 3 fiestas en las cuales hay que ir a Jerusalén a celebrar, que es Matzot, Shavuot y Sukkot. Entonces era en esas 3 fiestas cuando los líderes aprovechaban, si querían hacer un censo, como en este caso, para que toda la gente de Israel viniese a la fiesta y aprovechaban para que de una vez se apuntaran. Su familia iba para Jerusalén y Miriam dio a luz a Yahushua en Betlehem. Entonces dice: aconteció en aquellos yamim que se promulgó un edicto de parte de Augusto Queisar que todo el imperio romano fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y Yosef subió de Galil, de la ciudad de Nazaret a Yahudá, a la ciudad de David, que se llama Betlehem, por cuanto era de la casa y familia de David. Como él era descendiente de Yahudá, tenía que empadronarse, ¿verdad? Tenía que ir a apuntarse en la tierra de Yahudá, aunque se hubiese ido a vivir a Galilea, por ejemplo, o a Nazaret. Entonces, como Yosef, que era descendiente de Yahudá, vivía en otro lado, cuando se hacía la fiesta, él aprovechó y fue a hacer ambas, obviamente, cumplir con el mandamiento y cumplir con lo que se estaba mandando en el imperio. La escritura habla de que es prohibido contar a Israel porque muestra falta de fe. Recuerden que Yahweh dijo que el pueblo de Israel sería un pueblo innumerable, incontable. Entonces, cuando alguien quiere contarlo, se está manifestando la falta de fe. Por eso es que cuando David hizo un censo del pueblo, Yahweh lo castigó. Y esa es una historia de hecho muy particular, y en una menciona que Satanás se levantó para tentar a David y en otra menciona que Yahweh fue el que hizo que eso pasara. Entonces hay personas que ven ahí contradicciones, y como les digo, en realidad la enseñanza que podemos encontrar en ambos libros es muy interesante, muy importante. Pero el punto aquí es que Yahweh, a través de la Torah, vemos que no permite que se cuente. Por eso David, cuando lo hizo porque él quería ver si tenía suficiente gente para tener un ejército suficientemente fuerte. Eso quiere decir que no solo le faltaba la fe para saber que Israel sería innumerable, sino que le faltaba la fe para saber que es Yahweh el que pelea por el pueblo, y no la cantidad de personas en el ejército, no la cantidad de soldados. Y por eso Joab estaba en contra, que era el líder del ejército. Le dijo varias veces que no lo hiciera, pero eso era parte de lo que tenía que pasar para que David pagara por algunos pecados que había cometido. Entonces por eso David cayó en ese pecado de contar al pueblo. Y repito, principalmente el pecado ahí, o el error de David, fue que estaba confiando en la fuerza de su ejército, la fuerza de la carne. Y como dice la escritura en Jeremías: maldito el hombre que confía en el hombre y que confía en la fuerza de su carne. Entonces ahí vemos la manifestación de ese verso de Yirmiyahu, y por eso fue que él pasó castigo, por falta de fe. Siendo el rey, tiene que dar ejemplo. Entonces, cuando pensamos en eso, buen punto, Ladín, vemos aquí curioso que Mashiach nació en un momento donde se estaba haciendo un censo. Eso, por un lado, como vemos, vino de los romanos. Eso sí, los romanos querían contar cuánta gente había en su imperio, y Yahudá era parte del imperio, entonces también los contaron a ellos. Entonces en realidad no fue un pecado de Israel, pero vemos que se está haciendo algo que en el pasado, en la escritura, fue algo que trajo castigo al rey. Entonces vemos como Roma, a través del nacimiento de Mashiach, eventualmente sería castigado, porque tras de eso, después, cuando se dio cuenta, Herodes trató de matar a todos los niños de 2 años para abajo. Entonces aquí vemos parte del control. De hecho, recuerden que Lucas representa la venida del Hijo del Hombre, y vean cómo empieza. El nacimiento de Mashiach fue cuando el imperio romano quería saber exactamente a quienes tenía bajo su poder. Como hoy en día, que quieren ponerle el chip a todo el mundo para saber cuántas son las personas, como si fuesen ganado, y saber todo acerca de ellas. Entonces, una vez que toda la gente tenga el chip, van a estar bajo el nuevo orden mundial. Igual que en este momento, cuando no se tenía toda esa tecnología, hacían todo lo posible para tener ese mismo control y toda esa información, porque la información es poder. Y lo vemos aquí, lo que hacían era un censo en este caso. Entonces, dice: este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y Yosef subió de Galil, de la ciudad de Nazaret, a Yahudá, a la ciudad de David,
que se llama Beit Lehem. Vean, aquí hay varios nombres. Augusto quiere decir venerable, Keisar es cortado, que corta, Sirenio es guerrero y Siria exaltado. Entonces tenemos que los nombres a partir de Augusto sería aquel venerable que fue cortado, el guerrero exaltado, a quien Yahweh añadió, que sería el nombre de Yosef, durante el circuito, que es Galil, y estaba guardado Netzaret, quien alabará a Yahweh y a Judá, el amado, David, viene a la casa del Lehem. Yahushua dijo ser el Lehem que descendió del cielo. La casa del Lehem sería la congregación, porque es el cuerpo. Entonces, vuelvo a decirlo, aquí, como les decía, el Nuevo Testamento habla de Yahushua claramente, lo que sucedió en la historia, y espiritualmente revela la segunda venida, la venida del Hijo del Hombre. Al ver los significados de los nombres vemos un mensaje espiritual, por ende en la mayoría de los casos principalmente va a ser alusión a la segunda venida, y lo vemos aquí. El hecho de que es quien fue cortado, recuerden que el último es el hijo pródigo. Él mismo, a través del pecado, se alejó del Padre, y después, cuando volvió a sus 5 sentidos, se levantó y fue a donde su padre y fue aceptado. Pero Augusto es venerable. También se podría tomar, como dije, que corta, sería el hombre venerable que corta, y sería con la espada de Yahweh el Espíritu, ¿verdad? Claramente Yahushua dijo que él vendría a pelear contra las iglesias con la espada de su boca, que es cortante. Entonces, el venerable cortante, que corta con la espada de su boca, es un guerrero exaltado. Recuerden, Yahweh dijo que él vendría como guerrero, a quien Yahweh añadió, lo que quiere decir Yosef, para el circuito, o sea, para la segunda venida, cuando vuelve a empezar el circuito, como el sol de justicia que hace el circuito, siendo guardado en el sentido de apartado o escondido como un misterio en la escritura, para alabar a Yahweh, el amado, que viene a la casa del Lehem, o sea, la congregación. Dice el verso 5, para ser empadronado con Miriam, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Si incluimos el nombre Miriam, sería el amado que viene a la casa del Lehem y pasará amargura, que es lo que quiere decir Miriam. O sea, que viene a pasar o a ser sacrificado por la congregación, los 144,000 escogidos en este caso, que serían los pocos, para ser empadronado con Miriam, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en ropajes, y lo acostó en un pesebre, ¿verdad? Y Yosef pasa por la ciudad de él, de Yahudá, Betlehem, y ahí en ese momento da a luz Miriam, para que se cumpliese la profecía. Esto es muy importante, entender que las profecías se cumplen porque Yahweh lo dijo, no porque Yosef o Miriam o alguien estuviese pensando, ok, tenemos que estar en Betlehem tal día para que nazca el niño y se cumpla la profecía. Ellos no estaban pensando en todas las profecías, ellos eran personas en cierta forma común y corrientes, ¿verdad? Que simplemente estaban cumpliendo con la Torah, o sea, simplemente en el sentido que eran justos, apartados, pero no eran eruditos de la Torah, al menos no se muestra eso. Con eso a lo que me refiero es que a pesar de que el ángel descendió y les dio la profecía, por ejemplo, en ningún momento se menciona, hasta el momento, de que Miriam dijera, uy, mira, sí, se está cumpliendo conmigo la profecía de Isaías. O que en este momento dijeran, tenemos que ir a Betlehem porque el niño tiene que nacer ahí. No, era porque tenía que ir a firmar Yosef. Entonces vean cómo las circunstancias de la vida llevaron a Yosef al lugar perfecto para que Yahushua naciera y cumpliera la profecía literal de que nacería en Betlehem. Como él es el Lehem del cielo, nació en Betlehem, la casa del Lehem, y dio a luz un hijo primogénito, y lo envolvió en ropajes y lo acostó en una azúcar, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había apacentadores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Vean qué importante esto en el sentido profético y también histórico por otras cosas que vamos a ver. Había apacentadores. ¿Qué quiere decir eso? Pastores. Y es interesante ver la palabra de esta manera, apacentadores. Un pastor se supone que tiene que traer paz a sus ovejas. Y la forma en que se consigue esa paz es teniendo el espíritu de Yahweh, conociendo la verdad para estar preparado para lo que viene. No evitando decirles lo que viene y más bien prepararlos para el trauma de la vida o prepararlos para algo peor, que sería perder la salvación. Entonces,
El punto no está en que el pastor esté diciendo, si hacen esto se van a ir al infierno, o si aquello otro se van a ir al infierno. Se trata de que enseñe lo que dice la escritura para que eso nos dé shalom, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, los pastores, aquí dice de la noche, o sea, esto representa el fin de los tiempos, que es la noche, cuando el mundo está en oscuridad. Los pastores que están en el mundo cuando Mashiach llega al mundo. Recuerden que en el sentido, pues literal, aquí está naciendo Yahushua, y en el sentido espiritual, cuando se refiere al último, el último en sí nace cuando resucita de los muertos, ¿verdad? Pero se puede hablar de que, como lo hemos hablado con la señal de Apocalipsis 12, que un nivel de esa profecía es cuando los dos testigos empiezan su ministerio. O sea, cuando el testigo ya llega a ser revelado. Para los pocos, o revelado al mundo aunque no lo reconozcan, porque viene como ladrón en la noche. Dice, había apacentadores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Sobre su rebaño estaban sobre su iglesia, lo que representa claramente históricamente si eran ovejas, ¿verdad? Dice, pero el malaj les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran alegría, simha gedolá, o porque os doy buenas nuevas. Eso es lo que en el griego se dice evangelio y por eso comúnmente se dice que trajo ahí el evangelio. Pero lo que quiere decir eso es buenas nuevas. El malaj venía a decirle a los pastores, ya se está dando la manifestación aquí a la par. Dice que será para todo el pueblo del pacto. Buenas nuevas para todo el pueblo del pacto. Todos aquellos que hicieron pacto con Yahweh. Es interesante que dice para todos los del pacto porque eso querría decir a los Yisraelim. Por eso cuando venían gentiles donde Yahushua no era tan directo, tan claro como era cuando venían Yisraelim a donde él. En una ocasión le dijo que no podía hacer nada por una mujer porque él venía por los Yisraelim. Y la fe de la mujer hizo que Yahushua hiciese algo por ella. Pero la fe de la mujer, no porque él viniese a hacer algo por los gentiles. Claramente él siendo la puerta a través de la fe abrió la puerta después de su muerte, pero durante su prédica era para Israel. Y por eso el último viene a predicar a los 144,000, pero su muerte también es, en este caso, por los gentiles, y es los gentiles los que lo van a ver y otro montón de cosas. Nosotros somos criaturas antes de conocer el nombre de Yahushua, como si literalmente y espiritual nació entre criaturas. Muy buen punto. Aquí vemos que en lo físico, Yahushua, el Mesías, que no es una criatura, porque él es el unigénito del Padre, más bien todo lo que es creado vino a través de él, porque él es la palabra. Él no fue creado, sino que lo que fue creado a través de él, a quien Yahweh engendró para ese propósito. Entonces, él no es una criatura, pero nació entre animales, por su humildad y porque así como él creó a los hombres, creó a los animales, y la tierra donde estaba acostado, y el árbol o la madera que lo cubría, etcétera. Entonces, el hecho de que nace físicamente o literalmente entre criaturas, animales, es curioso como en la segunda venida la gente se está comportando o continúa como criaturas, porque en Juan vemos que todas las personas son criaturas hasta que confiesan el nombre de Yahushua como Mesías, se convierten en hijos. Entonces los seres humanos son criaturas porque vienen de Adán, pero una vez que reciben el Espíritu, se convierten en hijos, porque el recibir el Espíritu viene a través de confesar el nombre, como lo vemos en Juan 14:26. Entonces, decía por acá que eran para todo el pueblo del pacto, Kol Amberit, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un redentor que es Mashiach el Adón, Mashiach el soberano. Vean que el Malach lo identificó de una vez, no dijo es Eliyahu, no dijo es el profeta como Moshe, dijo es Mashiach. Ahí está, y es el redentor, es el que viene a pagar por los pecados. Vamos un momento a Isaías. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado y principado sobre su hombro. Recuerden, ya había explicado esto, lo he explicado varias veces. Aquí en realidad está hablando de la segunda venida, por eso está hablando del guerrero y de la guerra y todo eso anteriormente. Cuando Yahushua vino no estaban en guerra mundial. Claro, el Imperio Romano estaba imponiendo hierro por todo el mundo, pero no como hoy en día que se está por desarmar la guerra mundial y curiosamente lo que he mencionado como una de las señales para saber que los dos testigos ya andan predicando por algún lado es cuando ya se diga que hay guerra mundial. Entonces, para confirmar eso, para terminarlo de explicar ya que lo empecé, dice, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado y el principado sobre su hombro, principado, no el sacerdocio. Después dice, se llamará su nombre admirable consejero. Claramente la verdad es el mejor consejo, pero
en este caso está hablando del último que usa la verdad para poder aconsejar y por eso se convierte en admirable consejero. Elohim fuerte, el último es el que va a representar a Elohim en la tierra, como vemos que Yahweh le dijo a Moshe en el Éxodo. Padre eterno, Yahushua vino como hijo, no como padre. Yahushua habló de la segunda venida que vendría como padre, por eso Padre eterno es el último. Príncipe de paz, Yahushua dijo que él no venía a dejar paz, él venía a dejar espada y un fuego. El último es el que viene a convertirse en el rey, por eso es el príncipe, y el que da la paz, como Salomón, el hijo de David, que se llama paz, Shlomo. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Claramente la única forma de que el último pueda hacer eso es por el hecho de que Yahushua nació en este momento y murió años después, para resucitar días después. Entonces dice, verso 12 de Lucas 2, esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en ropajes y acostado en una sucá. Y segunda de Reyes 19:29. Esto te daré por señal, Hizkiyahu, este año comeréis lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y al tercer año sembraréis y segaréis. Este es un versículo muy particular, yo lo mencioné en una canción de hecho hace mucho, y lo menciono curiosamente haciendo alusión a los primeros 3 años y medio. Entonces, una vez más, esto no está conectado con el nacimiento de Mashiach, pero sí está conectado con el hecho de que los Malachim dan señales para que la persona sepa que sí se va a cumplir algo. Y en este caso interesante, Hizkiyahu representa la segunda venida, la fuerza de Yahweh. Dice, este año comeréis lo que nacerá del suyo, o sea, uno. El segundo año lo que nacerá de suyo. Al tercer año sembraréis y segaréis. O sea, el tercer año vendría la cosecha. Porque el testimonio de los dos testigos, en este caso el testigo como Hizkiyahu, predica 3 años y medio y después viene la cosecha. Plantaréis viñas y comeréis el fruto de ellas. Las viñas son las tribus de Israel que son parte de la segunda cosecha, la segunda parte de la cosecha. Y de hecho continúo porque ya que estoy explicando eso, vean qué bueno. Lo que haya escapado, lo que haya quedado de la casa de Yahudá, volverá a echar raíces por debajo y llevará frutos por arriba. No dice lo que haya sido raptado, dice los que hayan escapado, los que hayan hecho caso a lo que Yahushua dijo en Mateo 24, Lucas 17 y Marcos 13. Cuando vean a la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar, de la cual habló el profeta Daniel, que le entienda, huya a los montes. Y lo vemos aquí, lo que haya escapado, lo que haya quedado de la casa de Yahudá, o sea, los 144,000, volverá a echar raíces por debajo y llevará frutos por arriba. Porque de Jerusalén saldrá un resto, un remanente. Y del monte Sión, el reino de Yahweh, los que se salven. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. El celo. Entonces, sigue Salmo 86:17. Haz conmigo señal para bien, y véanla los que me aborrecen, y sean avergonzados, porque tú, Yahweh, me ayudaste y me consolaste. Vean cómo David está diciendo que Yahweh lo use a él como una señal. Y toda su vida es una señal profética de la vida del último, en muchos aspectos y en algunos también, por supuesto, de Mashiach, Yahushua. Y hablando de cómo el último, en este caso, su muerte va a ser una señal de que ya viene la gran tribulación, de que ya viene la huida. Última cita, Yeshayahu 7:14. Dice, por tanto, el soberano mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y será llamado su nombre, Emanuel. A través de Yahushua, el poderoso está con nosotros. A través de Yahushua, Emanuel, que es el significado de Emanuel, el poderoso está con nosotros. Entonces, vuelvo a Lucas. Estábamos en Lucas 2:12, ¿verdad? Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en ropajes, acostado en una sucá. Y repentinamente apareció con el malaj una multitud de ejércitos de Yahweh de los cielos, que alababan a Yahweh. Antes de continuar con la alabanza, vean qué interesante. Sabemos, ¿verdad? En lo histórico, Yahuanán, Juan el Bautista, Eliyahu, ya había nacido. Lo vimos en el capítulo anterior. Pero en lo espiritual, una vez que nace Yahushua, en lo que respecta a la segunda venida, una vez que nace el último, aparece un malaj, como si fuese el otro testigo, para decir que el que nació es Mashiach, como Eliyahu, que lo que hace es apuntar a Mashiach, preparar el camino, decir quién es. Entonces es como si Eliyahu va a las iglesias, donde están los pastores, para decirles, ya es el momento de convertirse a la verdad, de salir del error, etc. Y una vez que anuncia, se manifiestan los ejércitos de Yahweh. Como cuando los dos testigos mueren, resucitan y después vienen con los ejércitos de Yahweh a pelear en la guerra de Armagedón. Pero en sí, imagínense el momento tan poderoso, y no me puedo imaginar el momento para los pastores, que se presenta el ángel y después de darles la señal, se le abren los ojos para que puedan ver a todos los ángeles de Yahweh cantando al Padre porque finalmente se cumplió esa profecía tan poderosa.
Entonces dice, y repentinamente apareció con el Malach una multitud de ejércitos de Yahweh, de los cielos, que alababan a Yahweh, y decían, estima a Yahweh en las alturas, kabod a Yahweh en las alturas, y en la tierra shalom, buena voluntad para los hijos de Adán. Qué interesante, ahora iba a mencionar algo, no quería continuar con el mismo punto. La palabra kabod es una palabra que en la escritura se conecta con la segunda venida, porque es el último el que va a manifestar la estima de Yahweh. Yahushua vino humilde, él no vino mostrando el poder de Yahweh. Claro, por supuesto, con la resurrección y todas esas cosas, sí, pero no vino que fuese de una manera abierta, puesto que él la mayoría de milagros que hacía solía hacerlos en privado y decirle a la gente, no diga nada. Entonces él ahí mantenía su humildad. El último, no que él vaya a ser ostentoso, sino que Yahweh lo va a usar para que en la tierra se manifieste el poder de Yahweh en lo que respecta a justicia, castigo, como las plagas de Egipto. Entonces vean qué interesante, dice, kabod a Yahweh en las alturas y en la tierra shalom, porque Yahushua al pagar por nuestros pecados nos puso en paz con Yahweh, y él estaba en la tierra, pero en el cielo el kabod. Hay un par de versos en la escritura donde Yahushua menciona al Hijo del Hombre. Como sabemos, él cuando hablaba del Hijo del Hombre se refería a sí mismo y a la segunda venida, por eso en tercera persona. Hay una ocasión donde Yahushua dice que el Hijo del Hombre, en ese momento donde él estaba hablando, estaba sentado en el cielo. Y eso es muy curioso, porque si él es el Hijo del Hombre, ¿cómo él está diciendo eso si él está en ese momento en la tierra? Y es lo que he mencionado en otras ocasiones, que cuando Yahushua viene a la tierra, Micael se mantiene en el cielo, y por eso él habla de esa manera. Y ahora que Micael se va a manifestar en la tierra como el testigo, como Moshe, es el momento en el que Yahushua el Cordero está a la derecha del Padre en el cielo. Entonces el punto es que el primero y el último es a través de lo que Yahweh hizo la tierra, como vemos en Génesis. En el principio creó Elohim, primero y último, los cielos y la tierra. Bueno, los cielos y primero y último la tierra. Entonces el primero y el último son como el cielo y la tierra. Entonces cuando Yahushua vino a la tierra como el primero, el último estaba en el cielo. Y cuando el último viene a la tierra, el primero está en el cielo. Eso es algo que hay que entender, porque mucha gente no comprende la segunda venida porque ven al Cordero en el cielo y dicen, ¿cómo va a decir usted que él va a estar en la tierra si aquí vemos en Apocalipsis que está en el cielo? Y es porque no entienden que en la cultura hebrea un mensajero representa en todo aspecto a aquel que lo envió. Así como Yahushua representa en todo aspecto al Padre y dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre, el último es enviado por Yahushua, y por ende sería como si dijese, si me han visto a mí, han visto a Yahushua. Esa es la segunda venida de Yahushua. Por eso a Joshea, descendiente de Efraín, se le cambió el nombre a Yahushua, como el último, tomando ese rol. ¿Está claro? Juan 3:13, Yahuanán 3:13, dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Solo esto hasta este momento es muy poderoso, porque a través de toda la escritura, hasta este momento, obviamente lo que llaman Antiguo Testamento, decía, y Hanoc fue llevado al cielo, Eliyahu fue llevado al cielo. Y vemos aquí que Yahushua viene, que es la verdad, y dice, nadie ha subido al cielo. ¿Se imagina lo que eso fue para los Yahudim? Está loco, está en contra de la Torah. No, simplemente no la han sabido interpretar tomando en cuenta lo que Yahushua está diciendo. Quiere decir que ellos fueron llevados a un cielo, pero no al cielo más alto. No fueron a la dimensión de Yahweh, fueron a la dimensión de los ángeles, que es una dimensión intermedia. En Proverbios 34 dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién subió al cielo y descendió? En el Antiguo Testamento, o sea, los judíos, y los digo así porque son los que no creen, no tienen excusa, como para decir cómo Yahushua en el Nuevo Testamento se le ocurre decir nadie subió al cielo, sino el que descendió, haciendo referencia a este verso. Y aquí Yahweh en el Antiguo Testamento le estaba preguntando a los Yahudim, ¿cuál es el nombre? Dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién recogió las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si es que lo sabes. Desde el Antiguo Testamento ya Yahweh les estaba diciendo cuál es mi nombre y el nombre de mi hijo, que es importante, ambos. Como les he dicho, en Gematría el nombre de Yahushua está aquí escondido, 391, donde dice cuál es el nombre de su hijo, se saca el valor numérico 391, que es el valor numérico del nombre de Yahushua. Entonces, este es un verso muy poderoso. Desde aquí Yahweh estaba diciendo, ¿quién subió al cielo? Y después él mismo responde, porque dice, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo? O sea, solo el Hijo ha subido al cielo, y eventualmente el último, que representa al Padre, que va a ascender en Apocalipsis 11. Entonces Yahweh está diciendo, Eliyahu y Hanoc no fueron llevados al cielo tercero, fueron llevados al segundo cielo, en el que hay muchos otros cielos o dimensiones. Entonces Yahushua dice, nadie subió al cielo, oigan esto, sino el que descendió del cielo,
el Hijo del Hombre que está en el cielo. Yahushua estando en la tierra dice el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo es eso? Y después dice la venida del Hijo del Hombre. Es otro, es el último. Mientras Yahushua está en la tierra, el Hijo del Hombre tiene que estar en el cielo. Cuando el Hijo del Hombre viene, Yahushua tiene que estar en el cielo. ¿Está claro? Por eso, como les he dicho, son dos caras de una misma moneda. Unos van a ver al primero, otros van a ver al último, dependiendo de dónde estén. Los que accesen el cielo van a poder ver a Yahushua, o sea, los escogidos que sean como las estrellas del cielo, representados por la descendencia de Yitzhak, que se le prometió. Y la descendencia de Jacob, que sería numeroso como la arena del mar, como el polvo de la tierra. Los muchos van a ver al último, porque estarán en la tierra. ¿Está claro? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Yahushua es la semilla de la mujer. El último es el Hijo del Hombre. Yosef, el hombre, no puso su semilla en Miriam. El Hijo del Hombre tiene que nacer de Adán directamente. O sea, tiene un hombre que acostarse con una mujer, como todos nosotros hemos venido al mundo. ¿Está claro? Por eso uno es llamado la semilla de la mujer y el otro el Hijo del Hombre. Uno nació de una virgen, otro de una mujer no virgen, porque sí tuvo relaciones para tenerlo. Y eso es a lo que se refiere Yirmiyahu cuando dice que la mujer cortejará al varón o que rodeará al varón. Hay quienes lo traducen como que la mujer no virgen dará a luz un guerrero. Continúo con Lucas, que alababan a Yahweh y decían, Kabod a Yahweh en las alturas, donde está el Hijo del Hombre, el Kabod de Yahweh, y en la tierra Shalom, porque él vino a traer el perdón de pecados. Buena voluntad para los hijos de Adán, o sea, para el mundo entero, porque ahora se va a abrir una puerta para que cualquier hijo de Adán pueda ser hijo de Jacob. ¿Está claro? Vamos un momento a Mica o Miqueas 5. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Elohim, con todo nosotros andaremos en el nombre de Yahweh nuestro Elohim, eternamente y para siempre. Y vean que dice con todo, o sea, me vale cualquier cosa. Con todo lo que me digan, me puedan hacer o decir, voy a seguir el nombre. Eso quiere decir que seguir el nombre no es algo fácil en este mundo, porque el mundo no lo recibe, por eso lo escondió, lo prohíbe. Dice el 6, que es muy bueno. En aquel día, dice Yahweh, recogeré a las ovejas cojas, son los pocos escogidos, reuniré a las descarriadas, los muchos que están en la apostasía, y a la que afligí, el testigo como Moshe, que muere como la oveja que se menciona en Isaías 53. De las cojas haré un remanente, repito, los transformados, los pocos escogidos. De las descarriadas una nación robusta, el pueblo. Entonces reinará Yahweh sobre ellos, la oveja que afligió. En el monte Sión, el reino de Yahweh, desde ahora y para siempre. Vuelvo a Lucas, dice el verso 15. Sucedió que cuando los malachim se fueron de ellos a los cielos, los guías se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Beit Lehem y veamos esto que ha sucedido y que Yahweh nos ha manifestado. Definitivamente estos pastores eran especiales, no era cualquier pastor, en el sentido de que eran justos. A eso me refiero con especiales. Yahweh los consideró suficientemente justos como para manifestárseles y decirles, por si quieren ver al Mashiach, al Creador, vayan a buscarlo ahí. Recuerden que cuando alguien no hace la voluntad del Padre, no tiene el honor de aparecer en la Escritura. Si la historia es necesaria mencionarla, no se menciona su nombre. Pero si ni siquiera es necesario mencionarlo, del todo no se menciona. Por eso sería curioso, quizá los ángeles también se le aparecieron a otras personas, o de alguna manera Yahweh le dio señales a otras personas, pero nadie lo consideró una señal de Yahweh y por eso no fueron. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a Miriam y a Yosef y al niño acostado en una azúcar. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero Miriam guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Vean esto, dice pero. Después de haber dicho, se maravillaron. Pero Miriam meditaba. ¿Cómo será que sí es cierto esto? Depresión postparto, dice aquí. Eso debió haber sido la peor de toda la existencia. Ella meditaba. Claramente, esto por supuesto se puede tomar y creo que en su mayoría esto es lo que quiere decir. Está diciendo, para muchos era algo del momento, una emoción, pero Miriam decía, esto yo lo tengo que guardar y recordarlo. Cosa que lamentablemente no sucedió porque eventualmente andaba pensando que su hijo estaba loco. Entonces eso quiere decir que se le olvidaron estas señales. Y esto es una muestra del problema de la carne, de la memoria y de no mantenernos en la Escritura, en el Padre. Como dice la Escritura, el que persevere hasta el fin ese será salvo. No dice el que persevere un día será salvo cuando suceda la salvación, no. Persevere hasta el fin. El hecho de que estaba virgen, o sea, eso debería ser suficiente para que ella toda la vida esté diciendo en cualquier momento este hombre hace algo. Me explico. Entonces, el hecho de que era virgen cuando nació, el hecho de que en Malak se le apareció, tuvo sueños Yosef, su esposo, cuando lo llevó al templo a circuncidarlo, Shimeón dijo, este es el Mesías. Y aquí vienen los pastores y dicen, un ángel se nos apareció y nos dijo que este es el... Por favor, deberían haberle puesto la corona de una vez y ya, vámonos, que reine.
Pero después de 30 años, al pueblo se le había olvidado este momento. Sorprendente porque tampoco es tanto tiempo. Y dice, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero Miriam guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores dando cabot, dando honor y dando alabanzas a Yahweh por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. O sea, una vez que ellos dicen, vamos a ver esto, se encuentran al niño y dicen, definitivamente es cierto lo que dijeron los ángeles. Y volvieron los pastores dando honor y dando alabanzas a Yahweh por todas las cosas que habían oído y visto y como se les había dicho. Cumplidos los 8 días para el pacto de la circuncisión o para la circuncisión, al niño le pusieron por nombre Yahushua, el cual le había sido puesto por el Malach antes que fuese concebido. Entonces a los 8 días ya oficialmente su nombre se convirtió en Yahushua, porque en el 8º milenio es cuando oficialmente vamos a ser salvos y eternamente vamos a vivir en el reino. Después de eso sería verdad después del juicio final, al pasar el Shabbat milenial. Entonces, cumplidos los 8 días para la circuncisión, hay quienes creen de que hasta ese día se había llamado Emanuel y que o sea, que lo llamaban Emanuel y que el 8º día le pusieron el nombre Yahushua. No hay ningún lugar en la escritura donde diga eso como para poder decir así es, pero sí vemos ahí que dice que el día 8º le pusieron Yahushua. Entonces sería interesante cómo le estaban diciendo hasta ese momento. Además de eso, como ya he mencionado por si algo, el hecho de que dice que su nombre será llamado Emanuel es porque Emanuel quiere decir el poderoso con nosotros, y a través del nombre Yahushua el poderoso desciende a habitar en nosotros. Por eso su nombre Yahushua es Emanuel, porque a través del nombre la presencia de Yahweh habita en nosotros. Vamos un momento a Zechariah, Zacarías 6. Dice, tomarás pues plata y oro, harás coronas y las pondrás en la cabeza del Cohen Gadol, Yahushua, hijo de Yahusadak. Y le dirás, así ha hablado Yahweh de los ejércitos, aquí está el varón cuyo nombre es el renuevo. Recuerden que esto se interpreta de varias formas, y en la forma en la que habla del renuevo de David, la rama está hablando del último, pero en lo que respecta a Yahushua, él cuando levantó la copa, antes de morir, dijo, esta es la copa del nuevo pacto, esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada por los muchos. Entonces Yahushua vino a renovar el pacto. En ese caso sí se puede decir, por supuesto, este es el nombre del renuevo, porque Yahushua es el nombre de aquel que renovó el pacto. Él brotará de sus raíces. Aquí es donde, como les digo, se refiere a la segunda venida, porque Yahushua dijo ser la raíz. Brotará de sus raíces, ¿cómo es eso? Quiere decir que vuelve a venir, teniendo como raíz la primera venida. Brota de sus raíces porque la primera venida vino a ser raíz, la segunda venida viene a ser rama. ¿Está claro? La raíz del último es la piedra angular, Yahushua. Y edificará el templo de Yahweh. Yahushua dijo, destruyan el templo, yo lo levanto en 3 días. Eso lo cumplió con su cuerpo al resucitar. Y el testigo como Moshe es el que va a cumplir esto en el sentido de que cada uno de los escogidos va a ser una piedra del templo. Entonces, al sellar a los 144,000, el templo ya va a estar construido. Y por eso es que después de la muerte de los 2 testigos se deja ver el arca en el templo, porque ya el testigo como Moshe estará con los escogidos en la presencia de Yahweh. Dice el verso 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la Torá de Moshe, le trajeron a Jerusalén para presentarle a Yahweh, como está escrito en la Torá de Yahweh, todo varón que abriere la matriz será apartado a Yahweh, y para ofrecer sacrificio conforme a lo que se dice en la Torá de Yahweh, un par de tórtolas o 2 palominos. Un par de tórtolas o 2 palominos. Tórtolas o palominos. La tórtola representa el espíritu de Yahweh, que vendría a través del primero y el último. Por eso tórtola y palominos son 2 animales muy similares. Representan la primera y la segunda venida. Por eso cuando bajó como una paloma el espíritu y entró en Yahushua para la primera venida, para manifestarse y dar su testimonio. Hay un libro que se llama Kol Hator, que quiere decir la voz de la tórtola. En el libro de Cantares se habla de la voz de la tórtola. La voz de la tórtola es la segunda venida, porque el último es la voz. La voz de la tórtola es la voz del espíritu. Habló a través del primero y hablará a través del último. Pero el punto es que son 2 palabras o 2 animales muy similares, pero son 2. Tórtola, palomín. Dando a entender la primera y la segunda venida. También por eso es que dice 2 tórtolas, 2 palominos. Yahuhanán y Yahushua, la primera venida. Juan el Bautista y el Mesías. 2 tórtolas. Y 2 palominos, los 2 testigos, testigo como Moshe, testigo como Eliyahu. ¿Está claro? También esto muestra que Yosef y Miriam no eran adinerados. Hay personas de la doctrina de la prosperidad que han dicho que ellos eran super adinerados y no sé dónde lo sacan. Bueno, hay un punto que dicen, pero no tiene sentido en realidad. Y aquí vemos que estaban haciendo la redención con palomas, que era el animal
más barato con el que se podía hacer esto. Claramente está en la escritura y por eso ellos lo hicieron de esta manera, repito, por su humildad. Vamos un momento a Levítico 12 desde el 7. El Cohen los ofrecerá delante de Yahweh y hará expiación por ella, así quedará limpia el flujo de sangre. Aquí está hablando de la mujer que se tiene que purificar después de dar a luz. Esta es la ley para la que da a luz un hijo o una hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, ¿verdad? Vean qué interesante. Ella no podía redimir al cordero con un cordero, porque en el sentido de que Yahushua es el cordero que viene a redimirnos. No tiene sentido que un cordero animal hubiese pagado por él. Entonces Yahweh, también repito, por la humildad, porque ellos no tenían suficiente para un cordero en el aspecto monetario, Yahweh lo hizo para que nosotros entendiésemos las dos venidas que acabo de explicar. Entonces dice, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, la primera o la segunda venida. Uno para holocausto, y a Johanán el inmersor fue para holocausto, por eso él murió antes, se le cortó la cabeza. Y otro para expiación, y Yahushua fue para expiación, por eso se escogió entre Barrabás y Yahushua, como se escoge entre el macho cabrío para Yahweh y el macho cabrío para Azazel, siendo Barrabás el que era para Azazel y Yahushua para Yahweh, en Yom Kippur, el día de expiación. Igual en la segunda venida, el testigo como Eliyahu es holocausto, el testigo como Moshe es expiación, por el becerro de oro, el falso Mesías que se ha adorado durante la apostasía. Entonces dice, uno para holocausto y otro para expiación. El Cohen hará expiación por ella y quedará limpia. Entonces ahora estamos viendo en Lucas que ella volvió para cumplir la Torá. Dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación conforme a la Torá de Moshe, le trajeron a Jerusalén para presentarle a Yahweh, como está escrito en la Torá de Yahweh. Todo varón que abriere la matriz será apartado a Yahweh. Por él ser primogénito, tenía que ser entregado a Yahweh. Pero para redimirlo, la persona podía comprar un animal, el animal se sacrificaba, entonces la familia se podía quedar con el niño. Pero ya había una conexión con el padre de ese niño por ser el primogénito. Y para ofrecer corbán o sacrificio conforme a lo que se dice en la Torá de Yahweh, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Shimón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Shimón. Shimón quiere decir escuchado, esto es clave. Había un hombre llamado escuchado, o sea, él ora y Yahweh lo escucha. Y este hombre justo y piadoso, claramente lo escuchaba porque era justo y piadoso, no solo porque se llama Shimón. Esperaba la consolación de Israel, o sea, el perdón de los pecados. Esperaba la consolación de Israel y la Ruach HaKodesh estaba sobre él. Vea que no estaba en él, estaba sobre él. Fue después de Shavuot que el Espíritu entró en los apóstoles. Antes de Shavuot, antes de Yahushua, el Espíritu solo se posaba sobre, como un manto. Después se iba. Entonces, dice, y la Ruach HaKodesh estaba sobre él. Y le había sido revelado por la Ruach HaKodesh que no vería la muerte antes que viese al ungido de Yahweh. Entonces Yahweh a él, por ser justo, ya le había revelado que antes de morirse, pero vean importante, sí se le había dicho que iba a morir, a pesar de que él iba a ver al Mesías, la consolación. O sea, él debió hacer una conexión y decir, una de dos, o este todavía no viene a establecer el reino eterno, puesto que me dicen que me voy a morir después de conocerlo, o simplemente lo voy a conocer ya estando muy viejo y él estando muy niño, sabiendo que iba a nacer como un niño, como para después morir al tiempo. Entonces me parece curioso que la revelación fue, usted no va a morir hasta que conozca a Mashiach. Y le había sido revelado por la Ruach HaKodesh que no vería la muerte antes que viese al Mashiach de Yahweh. Y movido por la Ruach HaKodesh, qué poderoso esto, como, qué lindo, cuando dice movido por la Ruach HaKodesh, yo siento ya como no puede evitarlo y salen las palabras de su boca o salió corriendo a agarrar el bebé. Y movido por la Ruach HaKodesh vino al Beit HaMikdash. Movido por la Ruach HaKodesh. Quizá la Ruach HaKodesh le dijo, hey, hoy se va a cumplir aquello, vaya para el templo. O él nada más sintió el impulso y dijo, hoy debería ir al templo. Y ahí estaba Mashiach. Imagínense, qué poderoso. Y lo digo esa segunda opción porque esa es la segunda opción, es la más común. Y Yahweh nos hace hacer cosas como está escrito, él pone el querer como el hacer. No necesariamente se nos va a aparecer un malak, o vamos a recibir un sueño, o vamos a oír una voz que nos diga, hey, haga esto, vaya por allá. Comúnmente, si nosotros estamos en la voluntad del Padre, vamos a sentir hacer lo que Yahweh quiere que hagamos. ¿Está claro? Igualmente que cuando estábamos en el pecado, no nos tenían que decir nada para salir corriendo a pecar. ¿Me explico? Y eso era la carne tomando control. Y movido por la Ruach HaKodesh vino al Beit HaMikdash, o sea, a la casa, al templo, a la casa del tabernáculo. Y cuando los padres del niño, Yahushua, lo trajeron al Beit HaMikdash para hacer con él conforme al mandamiento de la Torá,
él le tomó en sus brazos y pronunció una bendición a Yahweh, diciendo: ahora, Yahweh, despides a tu siervo en shalom, conforme a tu palabra. Él dijo: estoy listo ya para irme cuando quiera, porque han visto mis ojos tu salvación. Él está diciendo porque ya la salvación se dio. Con solo que el niño está ahí, ya la salvación fue dada, punto. No es a futuro, ya es como en pasado. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. En presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a otras naciones. Luz para revelación a otras naciones. Vean cómo Shimón está aquí profetizando. La Ruach HaKodesh estaba sobre él. Él dice: este niño va a ser luz para las naciones. Eso quiere decir que o entendía o aquí estaba conectado con el Espíritu demasiado, por el hecho de que está diciendo: por este niño es que las naciones van a poder entrar, van a tener que escuchar. Entonces no podía darse todo ya inmediatamente, como muchas otras personas sí pensaban, que por venir el Mesías ya todo se tenía que acabar. Entonces, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Por eso la segunda venida es entre los gentiles, entre los pueblos, todos. Luz para revelación a otras naciones y honor o estima de tu pueblo Israel. Los escogidos van a tener la estima del último, el kabod, que es la estima del Padre, que la pone en él para que él la dé a los 144,000. Por eso dice: y kabod de tu pueblo Israel, porque el último logra recibir ese kabod para dárselo a los 144,000 a través de Yahushua. Y las naciones reciben luz para que puedan caminar por el camino correcto, para que puedan hacer lo que tienen que hacer. Hasta el momento en que Yahushua se manifestó, las naciones ni siquiera sabían lo que era justo, porque no tenían la Torah. Ahora las naciones simplemente reciben todo como un espejo, al revés. Los Yahudim recibieron la Torah y después el favor. Los gentiles recibieron el favor y eso los llevó, o debería llevarlos, a la Torah, para entender por qué el favor es tan importante. Entonces, dice: y Yosef y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. No paraban las revelaciones desde que este niño nació. Todo el mundo tenía que ver con él y decir: Mashiach, 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 Mashiach. Dice: y los bendijo Shimón y dijo a su madre Miriam. Oigan, este verso es muy importante. He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Primero ese verso, después continúa con otras cosas más también. Pero vean esto: he aquí, desde este momento ya se le había dicho a Miriam: este hombre va a morir. Él está puesto para caída. No esperen que se siente sobre el trono de Herodes, como esperaban muchos, o el de Roma o lo que sea. Esperen que caiga. ¿Cuánta gente va a oír eso y dice: ¿Cómo? Pero si Yahweh, ¿cómo va a caer? El Salvador, ¿cómo que el Salvador va a caer? No, hombre, no me diga eso. Si no conoce la escritura, era de deprimirse. Desde el principio se le estaba diciendo que era puesto para caída. Vamos un momento a Daniel 9. Daniel 9 es cuando se habla de las 70 semanas y dice en el verso 25: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Qué curioso que ahorita en nuestro tiempo se está sacando una orden para restaurar en cierta forma Jerusalén como capital, poniendo ahí la embajada. Por eso, como les he dicho, estas profecías, todas, pero bueno, en este caso Daniel 9, las 70 semanas, se refieren a la primera y la segunda venida. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, por eso los judíos están comparando a Ciro con Trump, porque Ciro mandó esto históricamente. Trump lo está haciendo desde esa otra forma. Y por eso mandaron a hacer una moneda con la cara de Ciro y la cara de Trump. Entonces, en cierta forma, se está dando un cumplimiento de esto. En cierta forma, que quede claro, como yo les he dicho, recuerden que Lucifer trata de copiar todo. El enemigo trata de copiar las profecías, pero de una manera física, para el mundo. Curiosamente, los cristianos están alabando a Trump por eso que hizo. Y piensan que Trump es enviado por Yahweh completamente y es un hombre súper justo. Y están ignorando otro montón de cosas que ha hecho y dicho, solo porque está haciendo algo por Israel, sin entender que el Israel o a las personas que está ayudando no son ni siquiera el verdadero Israel. Entonces hay muchas cosas que se salen de ahí, pero el punto es que en el plano mundial se está dando algo similar a lo que vemos aquí, una restauración de Jerusalén. Dice: desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, Mashiach Nagid en hebreo, Mesías príncipe. Eso es muy importante porque eso es Aleph Tav, primero y último. Mashiach es el primero, por eso aparece ahí de primero. Príncipe es el último, por eso aparece de último. Mashiach Nagid. Nagid quiere decir príncipe, Mashiach quiere decir ungido. Entonces el ungido príncipe.
Yahushua vino como tal, por eso todo lo que se está diciendo de él hasta este momento en Lucas. Dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas fueron 49 años hasta que se terminó de construir el templo, o sea, duraron 3 años desde la orden hasta que se empezó a construir y 46 años construyéndolo. Después 62 semanas, 62 por 7, y llegaríamos al tiempo desde que se construyó el templo hasta que Mashiach se presentó en el mundo. Entonces, básicamente 69 semanas. 7 y 62. Si 70 semanas son 490, 69 semanas son 483. Entonces, desde que Ciro mandó la orden para construir el templo, para restaurar Jerusalén, pasarían 483 años y el Mesías aparecería en Israel. Así de simple se le dijo a Daniel. Y por eso los judíos prohíben calcular esto que acabo de hacer. Los judíos ponen una maldición para el que calcule esto en el Talmud, porque se darían cuenta que sacrificaron al Mesías que profetizó Daniel. Porque cuando uno cuenta históricamente el tiempo de ahí, uno dice, esto fue el 10 de Aviv, cuando Yahushua entró a Jerusalén presentándose como el cordero que sería sacrificado 4 días después. Entonces, vean que dice, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, primero había dicho 7, después 62, entonces al final de las 69, se quitará la vida al Mesías, se quitará la vida a Mashiach. Lo que Shimon acaba de decir, él está puesto para caída. A él se le había dicho, usted no va a morir hasta que vea a Mashiach. Cuando vea a Mashiach, dice, él va a caer. Aquí lo estamos viendo. Se quitará la vida a Mashiach. Ha sido más claro. Y cuando veían a Yahushua en el madero decían, si usted es el Mesías, bájese. Y la escritura dice, si usted es el Mesías, va a morir. Se quitará la vida a Mashiach. Pero vean que no dice, se quitará la vida a Mashiach Nagid. No dice, se quitará la vida a Mesías príncipe. Se dice, se quitará la vida a Mashiach. O sea, el príncipe queda en el aire, por decirlo así, porque es la segunda venida. Está diciendo, Mashiach vendrá como el primero y lo matarán. Y nada ya le quedará. Por eso el último viene en confusión, porque viene como príncipe, pero no viene con la unción, porque esa unción fue cortada en la primera venida. Por eso Yahushua, antes de expirar, antes de morir, él dijo, Padre, Elí, Elí, lama sabactaní, ¿por qué me has desamparado? Porque el espíritu se fue. Ese fue el momento donde fue cortado esa unción, para que él pudiese morir, si no, nunca muere. Pero por eso el último viene sin la unción y tiene que recibirla al aceptar a Yahushua como Mesías. ¿Está claro? Entonces dice, y nada ya le quedará. El pueblo de un Nagid, el pueblo de un Nagid, después de haber dicho Mashiach Nagid, queda el Nagid en el aire y Daniel dice el pueblo de un Nagid, que ha de venir. El Nagid ha de venir, el pueblo de él. Recuerden que el último viene como romano, Isaías 63 y otro montón de cosas. Viene como ladrón, vestido de rojo. Jacob se vistió de Saúl, etcétera, etcétera. El pueblo de un Nagid que ha de venir destruirá la ciudad y el lugar apartado. Por eso Roma destruyó el templo en el año 70. No el Nagid, el pueblo a través del cual él vendría. Como Paulus fue un apóstol, pero era romano, ¿está claro? Y su nombre era Shaul, como el nombre del primer rey de Israel, mostrando su principado. Dice, destruirá la ciudad y el lugar apartado. Su final llegará como una inundación y hasta el final de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana más. Esta es la última semana de Daniel, los últimos 7 años que estamos esperando. Confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? El Nagid. El Nagid del pacto, el que confirma el pacto, que por todo Daniel vemos que es Micael. Y esto lo estoy explicando hasta este punto porque en el cristianismo se enseña que este es el anticristo. Los cristianos creen que el príncipe es la bestia y los cristianos piensan que la bestia es el anticristo. Entonces ellos dicen que este es el anticristo, solo porque dice que es de Roma, al no entender que el último viene como romano. Está claro, eso es muy importante entenderlo. Pero vean cómo si seguimos leyendo se desarma la doctrina cristiana. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. Es Yahushua el que renovó el pacto. Ahora el último tiene que venir a confirmarlo. Por eso Moshe descendió con las tablas. O sea, hizo el pacto, pero las quebró porque vio el becerro de oro, la apostasía. Después se fue 40 días después, 40 jubileos después, 2000 años. Y subió para renovar el pacto, para confirmar el pacto. Entonces, por otra semana más confirmará el pacto con muchos. Yahushua hizo el pacto, el último lo confirma. Por eso Micael es llamado el ángel del pacto en Malaquías y en Daniel. A la mitad de la semana, o sea, después de los 3 años y medio de prédica de los 2 testigos, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, los 2 sacrificios de Yom Kippur, un sacrificio por expiación y otro por ofrenda. Testigo como Moshe, testigo como Eliyahu. Cuando los 2 testigos mueren, se acaba el sacrificio, porque ya todos los sacrificios que se tenían que dar según las profecías ya se cumplieron. Ya murió Yahushua y Yahuanán, ya murió testigo como Moshe y Eliyahu. Todas las profecías de sacrificios que Yahweh preparó
para perdón de pecados del mundo y todo lo demás, ofrenda y demás, ya se habrán cumplido. Y por eso, después de la muerte de los dos testigos, suena la séptima trompeta. Y por eso el ángel en Apocalipsis 10 dice que en la séptima trompeta ya se cumplió todo lo que los profetas dijeron. Con los dos testigos se acaba todo. Por eso con los dos testigos se acaba ofrenda y sacrificio. ¿Está claro? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Vea que dice, por otra semana más confirmará el pacto con muchos. Confirma el pacto con los muchos que van a tener que morir. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, oigan, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. O sea, el falso Mesías. Después de la muerte de los dos testigos viene el falso Mesías. ¿Cómo van a decir ellos que el príncipe es el falso Mesías si está diciendo que después vendrá el desolador? ¿Está claro? La escritura ahí dice, Mashiach Nagid vino. Pero cuando se fue Mashiach, quedó el Nagid para que se manifestara al final y confirmara el pacto en la última semana. Isaías 8, verso 14. Dice, entonces él será por lugar apartado, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar. Vean, desde aquí estaba profetizando que Mashiach sería el templo, su cuerpo sería el templo y por ende la congregación que son parte de su cuerpo. Entonces él será por lugar apartado, pero a las dos casas de Israel, o sea, a las 10 tribus perdidas y a los Yahudim, por piedra para tropezar, porque como no creyeron en él, tropezaron. Por tropezadero para caer y por lazo y red al morador de Jerusalén. Muchos de entre ellos tropezarán, caerán y serán quebrantados, se enredarán y serán apresados. Y en Isaías 53 es el capítulo más conocido, más comúnmente mencionado cuando hablamos de la muerte de Mashiach, del hecho de que él tenía que morir. Por aquí dice Isaías 53, 11 y 12. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Esto es muy poderoso. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Después de haber pasado sufrimiento, el primero y el último, cuando ya todo se cumpla, verá a los escogidos que entraron vivos, la recompensa que Yahweh dará y estará satisfecho. Dirá, ah, qué lindo, qué bueno que morí, qué bien que sufrí. Porque si no hubiera sufrido, esto no se hubiese dado y por ende quedará satisfecho. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, oigan esto, qué poderoso, porque esto está hablando del último. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Mi siervo, no dice mi hijo, porque el último empieza como siervo y se convierte en hijo a través de Yahushua. Justo, porque lo llamarían justicia. Por su conocimiento, o sea, por lo que sabe, por lo que entiende de la escritura, justificará mi siervo justo a muchos. A través de la revelación de los dos testigos, los muchos, aunque mueran por su justificación en el corazón, van a entrar. Por su conocimiento justificará a muchos. Porque las cosas se tienen que revelar para que se manifiesten. Entonces el último, al tener conocimiento de lo que dice la escritura, lo revela y por ende se manifiesta. Y estos que serían justificados según lo que dice la escritura, lo serán, porque ya se manifestó. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Claramente esto se da principalmente con el primero, pero con el último cuando hablamos de las iniquidades de los que han estado en la apostasía, con el becerro de oro, el falso Mesías, falso nombre y demás. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Yo le daré parte con los grandes. Y Yahushua es el grande. Aquí está diciendo que este es un hombre que no estaba entre los grandes y Yahweh lo pone como el hijo pródigo. Y con los poderosos repartirá el botín. Con los 144,000 va a repartir la recompensa. El botín es al ganar la guerra, o sea, en Armagedón. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Derramó su vida hasta la muerte. Literalmente Yahushua derramó su sangre. El último, vean cómo dice, derramó su vida hasta la muerte. O sea, toda su vida estaba siendo derramado de alguna manera hasta el momento en que murió. Y se acuerdan que les he dicho que así como el primero vivió una vida feliz y llegó un día donde sufrió como nunca, el último, igual que Jacob, mentalmente lleva una vida dura de aflicción y al final Yahweh lo bendice. Entonces aquí lo vemos. Dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Fue contado con los pecadores. Cuando lo juzgaron a Yahushua, él es inocente, lo juzgaron de hereje y otro montón de cosas. Y lo pusieron entre pecadores, dos ladrones. Y uno de ellos dijo, ¿por qué le habla así? Él está aquí siendo inocente, nosotros estamos aquí porque nos lo merecemos. Fue puesto entre pecadores. Pero el último, al caer en pecado, literalmente está entre los pecadores. ¿Está claro? Y fue contado con los pecadores. Oigan, habiendo él llevado el pecado de muchos. Por eso dijo Yahushua, está la sangre del nuevo pacto que es derramada por los muchos. Y orado por los transgresores. Estando en el madero, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Está claro? Vamos a Lucas otra vez. Dice entonces el verso 35. Bueno, voy a leer el 34 nuevamente. Dice, y los bendijo Shimón y dijo a su madre Miriam, he aquí este está puesto para caída. De una vez le dijo que iba a morir. Y para levantamiento de muchos en Israel. La sangre derramada por los muchos. Y
para señal que será contradicha. Toda la vida de Yahushua es una señal. Nació de una virgen. Todo el mundo decía que él es Mashiach cuando nació. A los 12 años andaba predicando. Después levantando muertos, dándole vista a ciegos. Y todo lo demás que hizo. Muere y resucita al tercer día. Toda la vida de Yahushua es una señal. Una persona que no tiene fe, uno le dice, el Mesías nació de una virgen. Está loco este. El Mesías no cometió pecado nunca. Está loco. Murió y resucitó, más loco. Exacto. Y todo, cuando uno ya predica la verdadera doctrina, curiosamente el pueblo contradice todo lo que uno dice, porque han sido programados para eso. Los cristianos dicen creer en la resurrección, pero no conocen la escritura, no saben defender lo que creen. La mayoría, que quede claro. Y lo digo así porque si ya supieran defender lo que creen, si hubiesen salido y hubiesen creído algo diferente a lo que creían. Entonces, y para señal que será contradicha, todo el mundo de una u otra forma se pone en contra de Mashiach. Y lo que quería decir ahora, todos nosotros nacimos, la mayoría como cristianos, desde que nacimos se nos dijo que el Mesías nació de una virgen, murió y resucitó. Entonces eso para nosotros ha sido fácil de creer porque desde que nacimos se nos dijo. En este momento eso nunca había pasado, entonces para ellos no estaba en la mente y nunca se lo iban a creer, lo iban a contradecir. El problema hoy en día es que para mucha gente eso es pura tradición, para mucha gente se ha convertido en casi que ciencia ficción. Entonces dicen, es como Santa Claus, así como me dicen lo de Santa Claus para querer Navidad, me dicen lo del Salvador, que resucitó y todo eso para yo sentirme mejor. Entonces mucha gente cree, dice creer, pero verdaderamente no lo cree. Dicen en su corazón que sí creen, pero en su mente dicen, no, hombres, evolución, Big Bang y todo lo demás. Como el Génesis, el hecho de que piensan que todo es cuento, ahí lo que dice ahí es simplemente para dar unas enseñanzas, cuando en realidad Mashiach una y otra vez dejó claro que es necesario que creamos en el Génesis como está escrito. En Romanos 1 vemos que el no creer en el Creador como tal hace que la gente se vuelva homosexual. El pecado que lleva a la homosexualidad es la idolatría. Y la idolatría es adorar una creación en vez del creador. Entonces, dice señal que será contradicha. Oigan lo que viene. Y una espada traspasará tu misma alma. Una espada traspasará tu misma alma. Para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Aquí hay, esto se puede interpretar de dos maneras, claramente la literal y la espiritual. Los católicos dicen que Miriam ascendió al cielo, que no murió. Obviamente eso es mentira. Una mentira tan grande que me hace pensar que esto puede ser literal. Porque vea lo que dice. Una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Mucha gente está adorando a María diciendo que ella ascendió sin morir y sin pecado. Y que es intercesora y otro montón de cosas que solo van con Yahushua. Y dice, pero una espada traspasará tu alma para que los corazones de muchos sean revelados. O sea, repito, si esto fuese literal, lo cual sería sorprendente, pero si fuese literal estaría diciendo, usted va a morir de una manera bastante dura para que aquellos que la van a empezar a adorar a usted puedan ser juzgados. Y en realidad no es a ella la que adoran, pero dicen que es a ella, está claro. Entonces, para que en el juicio se pueda decir, ustedes decían que había ascendido, pues vean lo que le pasó. Ustedes consideraban que ella nunca podía ser tocada, vean lo que Yahweh permitió. Y eso repito por el hecho de que los católicos creen que ella nunca murió. Pero en realidad en el sentido espiritual, que es el principal, está hablando del momento en que Yahushua muriese. Para ella sería una espada que traspasó su alma, porque no está diciendo su cuerpo, está diciendo su alma. Entonces fue como el espíritu, el plan del espíritu con Mashiach sería bastante duro para Miriam. Porque una madre ver a su hijo morir, muy duro, y más siendo sacrificado como Yahushua lo fue. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Entonces, estaba también allí Haná, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Asher, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su matrimonio. Vean qué curioso, menciona los 7 años después del nacimiento de Mashiach. Como estaba diciendo, eso representa la venida del último, el inicio de su ministerio, y menciona ahí el periodo de 7 años, como la semana de Daniel que habíamos acabado de mencionar. Ana quiere decir favor, Haná, sería, no es Ana o Hana, es Haná, favor. Fanuel es la cara de Elohim. Asher es bendito o feliz. Entonces sería el favor del rostro de Elohim es feliz o trae felicidad. Curiosamente, Yahushua es la imagen de Yahweh, la imagen de Elohim, y al traer el perdón de pecados estaba manifestando el favor. Por eso con Moshe vino la ley, pero con Mashiach, Yahushua, el favor y la verdad. Como sabemos, el último va a representar a Elohim en la tierra como el rostro de Elohim. Entonces, el favor del rostro de Elohim trae felicidad. Curiosamente, ¿verdad? Si Yahweh está con nosotros, bien, vamos a ser felices. O deberíamos al menos. Y también, qué curioso, como si el nacimiento de Yahushua hizo que el rostro de Yahweh se alegrara, porque se estaba manifestando su favor en la tierra. Dice entonces, muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su matrimonio, y era almaná hacía 80
O sea, y era una viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Imagínense qué respeto de mujer. Este es el tipo de viudas que Yahweh manda a cuidar y proteger y ayudar. Y era viuda hacía 84 años. 84 sería la letra P y la Dalet. P es una boca, la Dalet es una puerta. Entonces está diciendo que esperó 84 años para conocer la palabra de Yahweh, que es la puerta que nos lleva a su presencia. También el hecho de que dice que estaba con su marido 7 años desde su matrimonio. Los 7 años representa esposa. El número 7 representa esposa, además de completitud terrenal, que es lo más comúnmente mencionado con respecto a ese número. Entonces está hablando de que ella se había casado, menciona el número 7 como ella siendo la mujer. Y dice, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba todá a Yahweh y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Qué bendición, una vez más. Es que ese día todo el mundo se dio cuenta que Mashiach está en ese lugar. 30 años después se les olvidó y todo el mundo está diciendo, mátenlo. Muchos no esperaban a una mujer diciendo, este es el Mesías, este es el Mesías. No esperaban a un anciano diciendo, mira, se cumplió lo que a mí me dijeron. Ellos esperaban fuego de los cielos y un hombre bajando y destronando al emperador romano. Entonces, continúo. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la Torá de Yahweh, volvieron a Galil, a su ciudad de Netzaret. Al decir, después de haber cumplido todo lo prescrito en la Torá, no solo con Sukkot, sino también con la purificación de Miriam, del niño, la circuncisión y todo lo demás. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y el favor y la estima de Yahweh era sobre él. Y el Yelet crecía y se fortalecía y se llenaba de Jogma, y Gen Bejeset de Yahweh era sobre él. Hacían aliyá sus padres todos los años a Jerusalén. Entonces subían sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pesach. Dice, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme al mandamiento de la fiesta. Para cumplir el mandamiento fueron a Jerusalén cuando él tenía 12 años. 12 años representa gobierno, por eso él tuvo 12 discípulos, 12 apóstoles, 12 tribus, 12 constelaciones por las que pasa el sol durante el año. El número 12 representa orden, gobierno. Entonces quiere decir que ya a los 12 años Yahushua había llegado a un nivel de orden en su vida con respecto a lo que tenía que predicar y estaba listo para gobernar. Tanto así que hace esto que vemos aquí. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme al mandamiento de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Yahushua en Jerusalén sin que lo supiesen Yosef y su madre. Vean qué bendición. Había tanta seguridad en esos tiempos que Yosef y su madre iban de camino y se les había olvidado que Yahushua no venía. O sea, ellos pensaban, no, debe andar con alguno de los del grupo, debe andar atrás, en algún momento aparece. Entonces, vean qué interesante. Yahushua murió en Pesach. Como he dicho, los dos testigos, todo indica, deberían empezar en Pesach. Aquí vemos que Yahushua fue llevado a Jerusalén en Pesach y ese día dijo, yo me quedo. Como si ya fuese a empezar el ministerio, pero del último, porque Yahushua murió ahí, no empezó ahí. ¿Está claro? Entonces sería el último viniendo por las 12 tribus. Por eso Yahushua cuando tenía 12 años. ¿Está claro? Yahushua tenía 12 años, se quedó ahí para empezar en Pesach, porque el último viene por las 12 tribus, empezando en Pesach. Dice, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Vean a Miriam, ya un día y no había visto a su hijo. Y Yahushua en el templo. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció, oigan, que 3 días después le hallaron en el Beit HaMikdash. 3 días después, 4 días perdido. Mashiach, perdimos al Salvador, ¿qué le decimos al mundo? 4 días, como los 4 milenios que tardó Mashiach para revelarse al mundo. Y vean, 3 días después de haberse perdido a los 12 años en el templo a partir de Pesach, dando a entender que él iba a morir en Pesach iba a desaparecer del mundo por 3 días y después resucitaría. Y también dando a entender que el último vendría por las 12 tribus, empezaría en Pesach y tardaría 3 años predicando. Por eso cuando llegaron habían pasado 3 días para encontrarlo. Pero imagínense 4 días para encontrar al niño. Si se habían ido un día, tomaron un día para devolverse, 2 días extra buscándolo y nada más tenían que ir al templo. Exacto. ¿A dónde andaban buscando? En el mundo. ¿Quién sabe dónde andaban buscando? Entonces, dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el Beit HaMikdash, sentado en medio de los maestros de la Torá, oyéndoles y preguntándoles.
Qué bendición. Imagina usted qué bendición decir, se me perdió el niño y encontrarlo preguntando de la escritura y oyendo todo lo que están diciendo para poder decir está equivocado. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Como usted no sabía, yo pensé que ya se le había dicho hace 12 años. Ahí donde me tenían acostado en ese pesebre, ¿se acuerda, madre? Entonces, vean, no sabe que yo tengo que estar en los negocios de mi padre. Vean lo que dice, negocios. ¿Se acuerdan que yo les he dicho que el dinero en este mundo es para entender lo que es la fe en el otro mundo? Por eso viene a negociar. ¿Recuerdan cuando Moshe fue a Egipto y le dijeron: ¿cómo se le ocurre a usted venir aquí con esas señales, con brujería, según ellos pensaban, haciendo que esta vara se convierta en serpiente, si Egipto es el lugar que más tiene conocimiento de eso? Y trajeron niños de kinder y cambiaron varas en serpientes. Y Moshe les respondió con hay una historia en el Midrash, de que básicamente si uno está convencido de que el producto que tiene es el mejor lugar donde lo va a ir a enseñar, ofrecer, es donde están aquellos que conocen del producto, los expertos. Normalmente una persona que lo que quiere es engañar a la gente, trata de engañar a aquellos que menos saben del asunto. Entonces Moshe llegó a mostrar el poder de Yahweh en el lugar donde supuestamente se conocía el poder de todos los Elohim. Aquí vemos Yahushua llega al pueblo y está entre los fariseos que supuestamente tienen el conocimiento de la Torá, a mostrarles la verdad y hacer negocios. A decir así: usted me dice eso, fariseo, pero yo le tengo eso, es mejor. Y la gente que escucha, escoja cuál compra. O sea, en quién va a poner su fe. Como la gente va a comprar algo, cuál compañía va a poner su dinero. Y por eso Yahweh dice: no podéis adorar la fortuna y a Yahweh, a uno o al otro. O sea, uno adora el dinero o adora a Yahweh, porque el dinero es lo contrario de. ¿Está claro? Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? También esto, ¿por qué me buscabais? Como cuando Yahweh hace preguntas retóricas. Es como diciéndoles: no me buscaban para oír la escritura, no me buscaban para llegar al Padre, me buscaban porque ustedes piensan que me tienen que estar controlando a los 12 años. No, pero sí, lo buscaban porque no estaban pensando en aquello para lo que él vino. Estaban pensando como padres preocupados, claro, pero no estaban pensando en la voluntad de Yahweh. Y por eso él les dice: ¿por qué me buscabais? Obviamente Yahushua sabe, pero se lo dice para que ellos entiendan, y nosotros también. ¿Por qué buscamos a Yahushua? ¿Para contradecirlo o para obedecerle? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Imagínense Yosef, después de que Miriam le dijo: tu padre te anda buscando, y dice: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Mi padre es Yahweh. Claro, obviamente respeta a Yosef, pero está diciendo: no, yo ahorita estoy haciendo lo que mi padre quiere. Mi padre sabe dónde estoy hace rato, porque estoy en su casa. ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Por eso también cuando los fariseos lo acusaron de romper el Shabbat, él dijo: mi padre hasta hoy trabaja y yo trabajo en el negocio del familiar. Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. Aquí vemos que ya para este momento y después de 12 años ya se les empezaba a perder la noción de quién es su hijo en la carne. No entendieron: ¿qué le pasa a este niño? ¿Por qué nos dice eso? Vámonos, negocios de su padre. Su padre es carpintero, vaya, sillas. Entonces, ¿verdad? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló, ni entendieron por qué les hizo la pregunta, menos entendieron que tenía que estar en los negocios de su padre. Mas ellos no entendieron la palabra que les habló, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret. Como dijo: bueno, voy a ir, está bien. Y estaba sujeto a ellos. Entonces el padre le dijo: sí, usted todavía está muy niño, mi amor, vaya, sujétese, como dicen. Se sujetó a ellos, o sea, a partir de ese momento les empezó a hacer más caso, porque ya a los 12 años se sentía preparado y se quedó solo. Muy interesante, se sujetó a ellos, porque parte de cumplir los mandamientos es honrar padre y madre. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Seguía guardando y guardando, pero nunca las sacaba para verlas. Porque vemos que se vuelve y le dice: ¿por qué estás aquí? O sea, lo guardaba en el corazón, pero de ahí no se acordaba. Ella debió decir: desde el primer día que llegaron, vamos al templo, debe estar ahí. Porque el mismo Yahushua le pregunta: ¿usted no sabía que tengo que estar en esto? Como diciendo: usted debería saber que yo estoy aquí. Ella lo guardaba en el corazón, pero repito, y en realidad lo dije como chiste, pero es muy cierto. Uno a veces guarda cosas, y se le olvida que las tiene, o se le olvida usarlas solo por tenerlas guardadas. Y debemos usar las cosas, no guardarlas. Hay gente que tiene, ¿verdad?, la vajilla para el día especial, para cuando llegue el presidente. El presidente nunca llega, nunca se usa la vajilla, y todos comiendo en vajilla toda quebrada y fea. Sáquela y disfrútenla ya. ¿Me explico? Y Yahushua crecía en Jogma y en estatura, ¿verdad? Empezó ya a estirarse, y así como se estiraba físicamente, su sabiduría
crecía. Y en favor para con Yahweh y los hombres. Y en favor para con Yahweh y los hombres. Entonces, como era un niño muy inteligente, que nunca cometía pecado, todo el mundo hablaba de él como un ejemplo. Por eso creció en favor entre los hombres. Pero una vez que ya empezó a decirle a la gente que estaban haciendo lo que no tenían que hacer, ya la gente empezó a decir, este hombre está loco. Dice que yo estoy mal.